Dios le bendiga de una forma muy, muy especial. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que están en este día. Vamos a empezar con la clase del día de hoy en relación directamente a lo que Dios tiene para nosotros a través de este estudio de la hermenéutica. ¿Ya? A ver si es que estamos por aquí. Sentido. Aquí está, parece. Creo que se ve, ¿no? ¿Sí? Ya, ahí se ve entonces. Vamos a... Eso es lo que vamos a introducirnos, a estudiar con relación a la hermenéutica bíblica el día de hoy, que es como ya la última clase que vamos a tener, eh, más con relación a un tema específico de la hermenéutica. Pero ya la otra clase que vamos a tener, vamos a hacer un repaso, ¿ya? Porque hay varios términos, hay varias cosas que verdaderamente uno no las va a acuñar así tan fácilmente, incluso a uno mismo le cuesta. Pero sí sirven para que nosotros podamos tener una mayor comprensión. Como les decía yo anteriormente, hay muchas de las cosas que hemos estudiado, que hemos ido viendo, que ustedes la aplican ya. O sea, ustedes la aplican en una predicación, en un estudio bíblico, pero a veces no sabíamos cómo darle un nombre o cómo realmente podíamos clasificar ese tipo de acción en medio de un estudio, en medio de una palabra. Cómo le podíamos nosotros identificar. Pero a través de la hermenéutica vamos identificando las formas, las maneras, los diferentes tipos de figuras que tiene la transmisión de la enseñanza bíblica y también cómo podemos estudiar la palabra de mejor forma y de mejor manera. Hoy día vamos a hablar acerca del sentido literario de la Biblia, ¿ya? Y esto es tremendo, la Biblia tiene una riqueza literaria y un sentido literario amplio, amplio, uno de los libros que yo creo que tiene mayor riqueza literaria en el mundo. Por eso yo creo que la Biblia también sobrepasa y es superior a cualquier libro, ¿ya? Es una biblioteca, este libro, de 66 libros, ¿ya? Y con distintos tipos de escritores, distintos tipos de época, en distintos tipos de época, realidades históricas y de distintos tipos literarios que se manifiestan a través de estos libros, o de este libro llamado Biblia, ¿ya? Y sobre todo, que tiene la inspiración maravillosa que ningún otro libro tiene de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Es un libro que tiene vida y que produce vida a aquel que la cree, y también este libro también nos profundiza en la mente y la voluntad perfecta de Dios. Y podemos realmente experimentar, ¿eh? Podemos experimentar todo lo que esta palabra bíblica nos tiene y nos trae, no solamente como un conocimiento intelectual más amplio acerca de la realidad humana, sino también como un conocimiento que puede mejorar nuestra realidad humana y mejorar nuestra vida, absolutamente. Como texto, quiero compartirle este texto a ustedes para introducirlo en este tema. Está en Salmos 119, 113, ¿ya? Dice así, 130 que diga, dice así el versículo 130: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y esa es la intención, hermano, del mensaje bíblico. La palabra bíblica tiene diferentes figuras literarias porque de diferentes formas y diferentes maneras quiere hacerse entender y manifestar el plan maravilloso de Cristo sobre nuestras vidas. Este plan maravilloso eterno, que lo único que produce en la vida del ser humano y en la vida del que cree y atesora esta palabra, produce un cambio, produce renovación, produce restauración, produce realmente un propósito, no solamente en esta realidad limitada, humana que nosotros tenemos, que en cualquier momento puede acabar para cada uno de los que estamos aquí, sino es una realidad eterna,
Y eso es tremendo, de saber que este es un propósito que va a trascender eternamente. La verdad es que es algo fabuloso, maravilloso. Entonces, poder recepcionar este pensamiento primario que va más allá del tiempo, del espacio, de la materia misma, este pensamiento que parte en el mundo espiritual, parte fuera de lo que es la realidad del universo que nosotros entendemos y conocemos y que los científicos nos hablan, que ya es inmensurable, ya es algo que en nuestra cabeza no cae, lo que significa el universo. Fíjense que ahora están con este tema del 3I Atlas, ¿cierto? Este asteroide interestelar, y ya esto ya a muchos científicos les vuela la cabeza por todo lo que significa y todo lo que simboliza y todos los miles y millones de años que este asteroide viene viajando para llegar aquí. Entonces, nuevos componentes que no son de esta galaxia, es algo tremendo, pero eso es una mínima parte, minúscula parte de todo lo grande que es el universo y lo que nosotros nos podemos observar. Y esta palabra viene desde más allá de lo que es la creación del universo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en eso, en esta realidad, es algo tremendo, tremendo. Entonces, la palabra de Dios tiene una riqueza tan amplia y quiere expresarse, quiere realmente que nosotros la entendamos. Dios quiere que entendamos su propósito y su plan y quiere que comprendamos cómo Él quiere actuar y moverse en nuestra vida. Y esto es a través del mensaje de la palabra y de las diferentes figuras que esta palabra tiene para que nosotros podamos realmente comprenderla, ¿ya? No es lineal solamente en su escrito, a eso me refiero. Este es un pensamiento, ya a mí me gustan mucho los pensamientos, porque a veces grafican un poco o van acoplando un poquito más de información para poder dar un mayor entendimiento a lo que queremos estudiar. Dice, la diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta es la misma que entre el rayo y la luciérnaga. O sea, hay una gran diferencia. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos comprender de una forma precisa, correcta y adecuada el mensaje bíblico y lo podamos expresar de esa manera. Para expresar la palabra bíblica, para expresar el mensaje bíblico, para poder desarrollar bien el pensamiento de Dios a través de la palabra bíblica, yo tengo que comprenderla correctamente para poder expresar correctamente. No, no es al revés. No es que vino un destello y yo transmití la palabra porque vino un destello de mí y algo me iluminó y eso era la palabra de Dios. No, no. El pensamiento de Dios está en la Biblia. Todos estos escritos, de diferentes formas y diferentes maneras. A través de esos escritos nosotros podemos absorber, comprender, entender el pensamiento de Dios y también su espíritu va aumentando y nos permite el crecimiento de tener una mayor comprensión y revelación personal y también colectiva con relación a esta palabra. Pero hay que leer la palabra. Y yo siempre les voy a instar a cada uno de ustedes, mis hermanos, y le hago esta pregunta, yo te la hago a la iglesia y a lugares donde a veces me toca transmitir algún mensaje y Dios a veces me inspira para hacer esta pregunta y se la voy a hacer ahora también a cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia por lo menos una vez completa? Solamente leerla, solamente apartar un tiempo, un plan de lectura y decir yo realmente todos los días en la mañana leo 10 minutos, leo 15 minutos la palabra y con eso basta y sobra para mí, yo recibo esa palabra, pero ahí estoy complementando esa lectura y voy a completar la Biblia este año, ya la leí un año. Yo, por ejemplo, yo hace poquito terminé nuevamente mi lectura bíblica de un año y uno tiene que por lo menos conocer, o sea, léala nomás. Y después usted la va estudiando los pasajes bíblicos, pero así va a tener un contexto mayor. Por lo menos, mis queridos hermanos, maestros, pastores, predicadores, yo sé que los pastores lo han hecho, pero predicadores, maestros, tienen que leer por lo menos una vez la Biblia eh, en su vida, ¿ya? Una vez, por lo menos. ¿Ya? No es justificable no leerla. Entonces, hermanos y hermanas, si usted no la ha leído, hágase ese plan, porque a veces uno estudia la palabra y con de varias formas, partes, extractos, a lo mejor tiene los conceptos amplios y claros, lleva años el Evangelio,
pero si se da cuenta no ha leído toda la Biblia, léala toda la Biblia. Léala. Le va a bendecir leyendo todos estos libros. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos tener una correcta interpretación y Dios nos transmite, y todos los escritores y los eruditos que, que nos enseñan a nosotros a través de estos libros, a través de estas técnicas, a través de estas formas de interpretación bíblica como la hermenéutica, porque, bueno, los eruditos bíblicos son los que muchas veces enseñan la hermenéutica, ¿ya? Yo me declaro una persona que no tengo una profundidad a lo mejor amplia con relación a este tema. La entiendo, comprendo el tema. Así como una persona erudita, no. Pero sí hay hombres y mujeres tremendos que Dios los ha dotado de una gran inteligencia y sabiduría y que son grandes instrumentos y que nos pueden guiar a través de esto para que nosotros podamos comprender correctamente la palabra. Y el sentido literario, comprender los sentidos literarios de la palabra bíblica nos van a ayudar a poder nosotros no estar casi correctos con lo que entendemos en la Biblia, sino realmente comprender adecuadamente lo que es la palabra bíblica. Por ejemplo, yo escuchaba a un predicador, un pastor parece, bueno, no sé, yo la verdad es que yo respeto todo, a lo mejor las líneas que están en estos tiempos y cómo se desarrollan, no voy a ser peyorativo en esto, pero un pastor que dice ser apóstol, no me acuerdo bien el nombre, pero hablaba que para poder enfrentar a gente que a lo mejor eh, actúa mal en relación en contra de los cristianos, uno debería contratar un abogado que también conozca malas prácticas, porque los abogados cristianos no eh, se limitan a los principios bíblicos y por lo tanto no saben cómo actuar la gente con malas prácticas, entonces los abogados de malas prácticas sí saben, entonces uno tendría que contratar a un abogado de malas prácticas y detrás de esa accionar de ese abogado uno tendría que apoyarlo con la oración. O sea, una cosa descontextualizada, no tiene ni pie ni cabeza bíblica, pero había, yo creo que 500 personas o 1000 personas escuchando y más de algunos decían amén y decía, bueno, eso realmente es porque a veces nosotros ignoramos, no tenemos una exégesis, una hermenéutica bíblica. Eso jamás la palabra lo ha dicho, jamás la palabra nos ha instado a accionar el mal o enfrentar el mal con el mal, todo lo contrario, accionar bien, actuar con el bien para absorber todas las artimañas demoníacas y diabólicas que se nos presenten en el camino, ¿cierto? Entonces, pero cosas como esas pasan, por eso es bueno que nosotros podamos tener un conocimiento cada día más amplio y adecuado de la palabra, ¿ya? Entonces, vamos a entrar en una introducción acá con relación a lo que estamos viendo y lo que estamos estudiando. Hemos llegado a comprender hasta este punto que la palabra bíblica posee una riqueza increíble y maravillosa de conocimiento en medio de la historia y sus contextos culturales. ¿Cierto? Eso lo hemos ido estudiando, lo hemos ido viendo. La importancia del contexto histórico y del contexto cultural que nosotros tenemos que analizar, porque la palabra ha sido escrita en diferentes momentos de la historia y en diferentes contextos culturales. Es importante entender eso, nosotros lo vimos. Pero su riqueza no solo la apreciamos como un documento lleno de información del tiempo, de la realidad humana, o sea, como un escrito que nos va llevando a través desde los inicios de la humanidad, como un registro o un documento que registra la realidad humana para nuestro conocimiento, nuestra intelectualidad, como un documento lleno de información del tiempo, de esta realidad que nosotros vimos, la realidad humana, en medio de la sociedad, sino que también la revelación entregada de un mensaje más profundo y trascendente, como el mensaje de la restauración, la renovación, la justificación, el verdadero propósito que el ser humano encierra en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿cierto? Como es el verdadero origen y sentido del ser humano en la existencia, ¿ya? Que parte de nuestra realidad espiritual, nuestra comunión y nuestra restauración en Dios a través de Jesucristo. De ahí la importancia de poder tener una adecuada comprensión de o sea, de este libro, de esta información, de estos escritos, ¿cierto? De la palabra bíblica. Esto lo podemos lograr de manera más amplia a través de la comprensión del sentido literario
de las escrituras bíblicas. Bueno, aquí yo no le quise agregar a esto que obviamente el Espíritu Santo, el que nos guíe, nos dirige, nos da esa revelación. Pero ya que la tenemos, ya que somos personas que hemos recibido a Cristo en nuestra vida y que Él se revela a nuestro corazón y se revela a nuestra mente, ahora podemos, sin ninguna duda, podemos entender y decir que para comprender a lo mejor cómo se escribe la palabra, cómo podemos transmitirla mejor o cómo podemos comprenderla mejor, entendiendo que el Espíritu Santo es el que nos guía y que está con nosotros, también es importante que nosotros podamos comprender los sentidos literarios de la escritura bíblica. Mire, la palabra de Dios es maravillosa porque la palabra de Dios nos da riqueza, una riqueza intelectual tremenda. Si usted llegó al Evangelio sin ningún tipo de riqueza intelectual o con una mínima riqueza intelectual, si usted se sumerge en Dios, usted va a crecer intelectualmente de una forma increíble, usted va a crecer en conocimiento, en sabiduría, no solamente de esta realidad, de esta sociedad, porque va a abordar diferentes áreas de la realidad social, cultural, histórica, científica, porque la Biblia encierra todo esto. Hay un montón de libros que ¿cómo se llama? Libros que eh, investigan, libros que transmiten diferentes realidades y apoyan diferentes realidades como las científicas, como la histórica, como las poéticas, las psicológicas, y que están involucradas en la palabra bíblica. Entonces, hay un sinfín de realidades que son abordables a través de la palabra y de riqueza intelectual y de conocimiento, pero no solamente eso, sino nosotros podemos comprender y entender el sentido profundo espiritual del ser humano, algo que también la palabra nos revela, nos reclara. Entonces, a través del mensaje bíblico, a través de la comprensión del sentido literario de la escritura, nosotros podemos enriquecernos de una forma tremenda y amplia cada uno de los que estamos aquí. Es un desafío y es una invitación a crecer, a avanzar. Los géneros literarios y la interpretación bíblica. Mire, determinar el género literario de un libro o de un escrito es fundamental para una adecuada interpretación de su contenido. O sea, es algo importante para que yo pueda entender el contenido de lo que se está escribiendo en cualquier tipo de libro. Es importante saber en qué género literario se ha escrito ese libro, ¿cierto? Por ejemplo, en una biblioteca moderna, los libros están clasificados por género, historia, ficción, poesía, drama, etcétera. Personalmente, hay un cierto tipo de literatura que yo no leo, que no me gusta, que es la ficción. Me gusta verla, la ciencia ficción, pero no leerla. ¿Ya? Hay personas que les gusta mucho la poesía, otros que les gusta el drama. Me gustan mucho los géneros históricos y también sapiensales, ¿ya? Pero eh, hay diferentes tipos de géneros literarios y eso están ordenados en las bibliotecas modernas. Y hay una gran diferencia en la forma como se trata un tema de acuerdo con el género utilizado por el escritor. O sea, cada género tiene diferencias de abordar los temas y de abordar también la información, ¿ya? O sea, por ejemplo, una información de ficción es más de entretención, a diferencia de una información histórica, que eso produce también un conocimiento que te puede servir, obviamente, para desarrollar varios tipos de ramas en el tema de profesión, en el tema también cultural, de crecimiento del lugar donde uno pueda estar, qué sé yo. Son diferentes tipos de, de abordar la información, de abordar el conocimiento. Por eso hay una gran diferencia. Nuestra actitud al leer el escrito cambia también según el género que tenemos por delante. Será diferente si el tema se trata como una historia rigurosa, una noticia periodística o una mera ficción. Eso lo abordamos de diferentes maneras, de acuerdo cómo está el género literario de lo que nosotros estamos leyendo. Nos damos por seguro el mismo, no damos por seguro el mismo crédito a la ficción que a la noticia. O sea, como les decía, o sea, la ficción mejor la vamos a abordar no con una seriedad tan fuerte y tan sólida como podemos abordar una noticia, algo que es realmente que puede afectar nuestra vida o algo que realmente es más sólido para nuestro desarrollo social.
En este tema de los géneros literarios y de la interpretación bíblica, la Biblia es una biblioteca. Y eso, por eso lo decía, la Biblia es una biblioteca producida por más de 2000 años, ¿verdad? O sea, tiene todos los géneros literarios, por lo menos, o gran parte de los géneros literarios. Y eso es lo fabuloso de la Biblia. Entonces, es una Biblia que está generada por más de 2000 años por el pueblo de Dios y la iglesia primitiva, que contiene todos los géneros literarios que podamos imaginar. No solamente géneros literarios, sino subgéneros en relación a ciertos tipos de géneros literarios. Eso es fabuloso. Es un compendio de información y de riqueza y de crecimiento. Yo solamente con leer usted la Biblia, ya usted está creciendo intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente, ya este es una mejor persona, sin ninguna duda, independientemente que la palabra de Dios transforma nuestra vida espiritual, transforma nuestra visión y nos conecta directamente con el Padre, con el Creador de todas las cosas. Como decía un escritor en una frase célebre, eh, tú eres los libros que has leído. Esa es una frase que él decía. Interesante. Ahora, si usted no ha leído ningún libro, bueno, no sé qué somos, pero si nosotros leímos la Biblia, es la inspiración de esa palabra. Usted puede leer libros incluso que no. Por eso es importante saber qué tipo de literatura estoy leyendo, porque la literatura también va con la inspiración del espíritu de la persona que está escribiendo. Eso es así. Quien quiera estudiar seriamente las escrituras, en el tema de los géneros de interpretación bíblica, quien quiera estudiar seriamente las escrituras debe iniciar su estudio preguntándose, ¿qué es lo que debemos preguntándose? ¿A qué género literario pertenece el libro o pasaje que pretende o que pretendo estudiar? Porque la Biblia tiene diferentes géneros literarios. Entonces, es importante que yo me haga esa pregunta cuando yo estoy estudiando si pertenece a un género literario poético, sapiensal, histórico. Es importante que yo me haga esa pregunta. Ahora yo creo que usted cuando empieza a leer la Biblia, es bueno que haga ese ejercicio. Pues para eso son estos estudios. Porque nosotros podemos hacer esos ejercicios y a lo mejor podemos tener una mayor comprensión independiente de la revelación o el rema que el Espíritu de Dios traiga a su vida. Eso es otra cosa, independiente. Pero es bueno que usted pueda tener como esa base, ¿cierto? Ese ejercicio. Cada género tiene sus propias leyes y métodos. No podemos, por ejemplo, tratar una parábola que pertenece al género de la ficción didáctica como si fuera historias figuradas, historias que figuran o figuradas, ni las fantásticas figuras simbólicas de la literatura apocalíptica como si fueran realidades concretas e históricas. O sea, hay diferentes formas de abordar eh, los distintos géneros que están en la Biblia. Por ejemplo, cuando el apóstol Juan se le fue revelado el Apocalipsis, utiliza varias imágenes y figuras que trata él de graficar que si ustedes dijeran que son literales y que son figuras reales, literales, serían figuras que no existen, realidades que no existen, o por lo menos que nosotros no hemos visto, ¿ya? Eh, acerca de cómo eran los ángeles que él vio, las figuras, los rostros, las pestes que él vio, que también le ponían figura y rostro, eh, los caballos que representaban juicios, ¿ya? Tomando esa figura. Entonces, eh, todo lo que él habla y todo lo que transmite son figuras que ahora a lo mejor las podemos nosotros asociar en la actualidad, que en ese tiempo a lo mejor no existían, pero ahora la podemos asociar. Por ejemplo, cuando habla de que el mar va a ser contaminado, que va a caer ajenjo, eh, este impacto que va a haber o que la luna se va a enrojecer, podemos ver directamente que a lo mejor eso lo podemos asociar a grandes guerras y ahora lo podemos ver asociar a una guerra nuclear, podemos asociar a esos ejércitos que veía en forma de caballo y de escorpión, ¿cierto? A helicópteros, o sea, cosas que en la actualidad no existían para el tiempo que fue revelado todo esto y tenía que ponerle un tipo de figura, ¿cierto? Pero a lo mejor ahora las podemos asociar, porque son cosas que tienen esas figuras, tienen esa realidad.
o pestilencias que antes no existían, o armas que antes no existían, que ahora existen. Entonces, nosotros tenemos que realmente entender en qué figura literaria está escrita la Biblia para que podamos realmente asociar el mensaje de una forma correcta. Bueno, la clasificación literaria de los libros de la Biblia. Los estudiosos de la Biblia han sentido desde muy temprano en la historia la necesidad de clasificar sus escritos en categorías literarias de acuerdo con su forma y contenido, o sea, para poder identificar, ¿cierto?, el sentido literario bíblico y poder tener una mayor calidad. Entonces, los estudiosos la han clasificado, le han puesto un nombre para entender con mayor claridad si este tipo de libros, estos libros que estoy leyendo, tienen a lo mejor una clasificación poética, una clasificación histórica, una clasificación sapiensal. Entonces, ellos la clasifican. Hay una clasificación que es judía y una clasificación cristiana, ¿ya? Los judíos clasificaron los libros del Antiguo Testamento en la ley, que es la Torá, los profetas y los escritos. Ellos la clasificaron de esa manera. Ahora, la clasificación cristiana, que es nuestra clasificación, de los mismos libros, es aún más explícita y exacta en cuanto a su contenido literario, escritos históricos, sapiensales y proféticos. Están estas clasificaciones. Están los escritos históricos, los sapiensales y los proféticos. Más preciso. Ahora, los hallazgos arqueológicos que se han encontrado, ya, han permitido facilitar esta clasificación literaria bíblica, ¿ya? Los hallazgos de los arqueólogos o los hallazgos arqueológicos y estudios avanzados de los pueblos y vecinos contemporáneos de Israel nos han ayudado mucho, a muchos a ser aún más exactos o a poder tener mayor exactitud en las clasificaciones de los escritos bíblicos. Ahora sabemos qué tipo de literatura eran más usuales en la antigüedad en general y en el mundo semita, en el mundo que se manejaba el pueblo de Israel hace 2000 años atrás, al que pertenecían los autores bíblicos en particular, o más de 2000 años. Entonces, estos hallazgos nos han permitido esa clasificación, nos han permitido comprender cómo ellos se manejaban, cuál era la forma de escribir, cuál era la forma de transmitir un mensaje, qué para ellos era lo más común, cómo eran sus escritos más comunes para poder transmitir un mensaje y ellos podían comprender, entender. Incluso muchos dicen que el libro de Apocalipsis se escribió en una forma alegórica que en el tiempo de Juan la entendían y la comprendían perfectamente. Esas figuras que él escribía, que en la actualidad nosotros no las hemos comprendido de la misma manera. Pero eso también es un decir, ¿cierto? Es como los teólogos también pueden analizar este libro. Ahora, ¿qué se descubrió a través de estos hallazgos arqueológicos en relación con la clasificación literaria bíblica? ¿Qué se descubrió? La rica variedad de literatura poética que contiene los escritos sagrados. Hay una variedad de literatura poética. Primero, la poesía épica, que cantan las hazañas del pueblo de Dios y los héroes en los libros como de Pentateuco, Josué, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y otros libros más de la palabra bíblica, ¿cierto? De este compendio de libros llamado Biblia. Entonces ahí está la poesía épica. También está la poesía lírica, que permite a los autores de los salmos y cantar de los cantares derramar sus sentimientos y emociones interiores y cantar el amor, expresar las alabanzas y proclamar las glorias del Creador. Lo tremendo y maravilloso de los libros de la poesía lírica, como son Salmos y Cantar de los Cantares, sobre todo Salmos, expresan los sentimientos profundos, hermano. O sea, si uno quiere saber realmente qué es lo que sentía David en sus momentos más complejos, más difíciles, él abre su corazón a través de los salmos. Entonces, las personas que escriben, no solamente David escribió salmos, sino hay otros escritores también en los salmos, ellos abren su corazón
y podemos ver lo profundo de los sentimientos de cada uno de ellos, ¿ya? Cómo ellos expresan realmente sus sentimientos, sus emociones. Eso es algo maravilloso. También está la poesía didáctica en los libros de los Proverbios y Eclesiastés, en donde sus autores nos enseñan, ¿qué nos enseñan? El camino de la sabiduría en estrofas, en formas poéticas, de profundos sentimientos y aún más, de un más profundo sentimiento, ¿cierto? De profundo sentimiento. O sea, ellos nos están demostrando una sabiduría, un conocimiento profundo, pero a través de la poesía, ¿ya? Algo didáctico, algo que realmente podemos poner en práctica y podemos aplicar a nuestras vidas, que es de su propia experiencia, pero lo hacen a través de la poesía. Que también se ha descubierto en estos hallazgos maravillosos arqueológicos con relación a la clasificación literaria bíblica. El drama que tiene cabida en forma amplia e impactante en los libros como Job y muchos pasajes de los libros históricos y proféticos, por no hablar como algunos pasajes de los evangelios, como los que narran la pasión, la muerte de Cristo, y los que nos anticipan el drama final de la historia humana en el libro de Apocalipsis. O sea, todas estas clasificaciones, que a través de la arqueología, a través de todos de los eruditos, a través de esta misma forma de enseñanza, a través de la hermenéutica, de la exégesis, todo esto que nosotros entendemos y podemos descubrir a través de estos libros que tienen todo este sentido literario, que tienen todos los sentidos literarios que podamos descubrir en la palabra Biblia o podamos descubrir en algún libro, lo tiene la Biblia, es una riqueza tremenda y maravillosa, y qué bueno que nosotros podamos también aprender a identificarlo, y de esa forma vamos a aprender a expresar de mejor forma lo que el escritor o lo que los escritores quisieron transmitir, inspirados por el poder y la maravillosa dirección del Espíritu Santo. También se descubrió en el Antiguo Testamento, o también en el Antiguo Testamento podemos descubrir historias áulicas o cortesanas, como las que narran las crónicas de la corte davínica, en 2 Samuel, el capítulo 11, o en el capítulo 2 del libro de Reyes, donde leemos un análisis realista y profundo de los hechos que evidentemente narra un testigo. O sea, como un testigo puede narrar ciertos hechos, ¿cierto? Puede transmitir cierta realidad, la podemos descubrir también en estos libros. Otra clase de narración o narrativa, como la narrativa histórica, es la que encontramos también en los libros de crónica y también en esta historia de Éxodo, que es una historia de carácter épico, donde los personajes bíblicos se presentan de manera destacada por sus acciones heroicas. O sea, podemos encontrar una tremenda riqueza también, por ejemplo, en Génesis, relatos prehistóricos, antes de que el pueblo de Dios fuera concebido como pueblo, y todas las realidades antiguas también, del principio de la realidad humana, cómo nosotros descubrir a través de esos relatos y la forma que se expresa esos relatos y todo lo que es esta riqueza maravillosa literaria que la Biblia nos enseña y que nosotros sería bueno descubrirla, bueno también identificarla y bueno poder observarla. Entonces la Biblia es amplia, amplia, tremendamente amplia. La verdad es que uno se sorprendería de todos los libros que se han escrito en relación a los diferentes temas de la Biblia. Por ejemplo, a mí me interesa mucho, siempre me ha interesado mucho, me interesa mucho el tema del Espíritu Santo. Entonces, libro que me llega sobre el Espíritu Santo de ciertos autores, yo lo leo, me gusta mucho profundizarme en la realidad del mover del Espíritu, pero hay un sinfín de libros, tremendo, o sea, sobre ese tema. Si usted quiere acerca de liderazgo, de consejería, hay un montón de libros de eso, de consejería. Si usted quiere libros acerca del ayuno, de la alimentación, yo tengo unos libros acá acerca, no los voy a mostrar, tengo 3 libros acá acerca de la alimentación, del ayuno, incluso acerca de cómo nosotros podemos identificar ciertos secretos naturales a través de la palabra bíblica con lo que la palabra nos enseña. Entonces, hay tantas cosas, ciencia también, cómo se compara la ciencia, la razón, el conocimiento, la intelectualidad. Tengo unos libros acá que incluso son tremendamente maravillosos acerca de los descubrimientos científicos y que
que son actuales y que están correlacionados con la palabra Biblia y cómo la Biblia apoya desde el principio, ha podido dar claridad a ciertas realidades científicas y que ahora, por los descubrimientos, las nuevas tecnologías, se pueden ratificar. Tremendo. O sea, la Biblia es tremenda, tremenda. Eso sería lo que tengo para hoy día. Espero que, ojalá de compartir acá. Espero que usted haya sido bendecido con este estudio. La verdad, eh, hay más profundidad de esto, obviamente, mucha más. Bueno, yo solamente soy un simple enseñador con relación a esto. Hay mucho tema con relación a esto. Pero lo que a mí me interesa, hermano, es que lo que uno pueda transmitir, usted lo pueda asociar. O sea, lo pueda asociar a su realidad cotidiana con el estudio de la palabra bíblica. Ya, eso es yo creo que es lo más importante. Y si usted quiere estudiarlo, puede hacerlo. Hay un montón de material con relación al tema de la hermenéutica y como le decía, hay diferentes tipos de hermenéutica con relación a diferentes temas de estudio de la palabra. Esto es una forma generalizada con relación a la hermenéutica, porque estamos abordando como la visión generalizada bíblica con relación a la hermenéutica, ¿ya? O al correcto estudio de la palabra, del mensaje, del lenguaje que la palabra transmite o expresa. ¿Ya? Quiero, si que alguien tiene alguna pregunta o quiere transmitir algo, quiere expresar algo, está en libertad para poder hacerlo. Algo que quiera preguntar, si yo puedo responderlo, no tengo ningún problema. Si no puedo, voy a tratar de investigarlo. Ya no tengo todas las preguntas, no tengo todas las respuestas a las preguntas, pero si usted quiere hacer alguna pregunta, quiere compartir algo, también o aportar algo, también lo puede hacer. Les dejo la palabra para poder hacerlo. La idea es que no hable yo solo.